De lo que son. Antes que nada, agradezco a Ricardo la invitación y la presentación. Vamos a empezar con esta charla y después, a continuación, hacemos todo un corrido. Me van a tener que soportar durante unos 40 minutos aproximadamente. Y empezamos por cáncer de cervix. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo el cáncer de cervix se clasifica a través de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la clasificación FIGO, y que durante mucho tiempo esta clasificación estuvo guiada por estudios que para nosotros los imagenólogos son hoy en día considerados obsoletos, que incluyen, bueno, la evaluación física hecha por ellos, por los ginecólogos, la cistoscopía y la proctoscopía, y desde el punto de vista de imágenes, el urograma excretor, el colon por enema y la radiografía de tórax. Esto hace que esta clasificación FIGO tenga una baja eficacia diagnóstica con un gran error diagnóstico tanto en la enfermedad temprana como en la enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque carece de una buena evaluación de los criterios pronósticos de la enfermedad, que incluyen el tamaño del tumor, si hay o no compromiso de los ganglios, si hay o no compromiso de los parametrios, si hay o no compromiso de la pared pelviana y si hay o no metástasis a distancia. Es por eso que en el año 2018 hubo una modificación en la clasificación FIGO y se permite a partir de ese año que se incluyan dentro de la clasificación hallazgos de estudios por imágenes más actuales. ¿Qué tipo de estudio se va a incluir? El que tengamos más a mano. Puede ser resonancia, puede ser tomografía o puede ser PET-TC. Esta es la última clasificación del cáncer de cervix, la pueden bajar de cualquier artículo, la clasificación del 2018, que las grandes modificaciones que tuvo fue en la categoría 1B, que incluye los diferentes tamaños del tumor, tumores menores a 2 centímetros, tumores que van de 2 a 4 centímetros y tumores mayores a 4 centímetros, y en el estadio 3, donde se incluyen los ganglios, el compromiso ganglionar, que puede ser 3C1 cuando está comprometido los ganglios intrapelvianos y 3C2 cuando están comprometidos los ganglios paraórticos. Lo que ustedes tienen que considerar sobre todo y aprenderse que hay una enfermedad temprana y una enfermedad avanzada. A partir del estadio 2B consideramos al cáncer de cervix una enfermedad avanzada. Y es sumamente importante esta distinción porque va a ser totalmente diferente el tratamiento. Cualquier estudio que utilicemos, lo que nosotros tenemos que tratar de decir es cómo está el cáncer locorregionalmente. Como les dije antes, diferenciar la enfermedad temprana de la enfermedad avanzada. La enfermedad temprana va a ir a cirugía y va a ir o no a tratamiento quimio y radioterápico, mientras que la enfermedad avanzada nunca va a ir a cirugía y siempre va a ir a radioquimioterapia. Por otro lado, si están o no comprometidos los ganglios, si hay o no enfermedad a distancia. En el caso de que la paciente vaya a tratamiento, si hay respuesta o no a ese tratamiento. Y en la reestadificación, si hay recurrencia o no. Para esto, en general, podemos decir que la resonancia es el mejor estudio para la estadificación locorregional. Para el compromiso ganglionar y la enfermedad a distancia tenemos el PET, la reso o la tomo. Para la recurrencia y la respuesta al tratamiento podemos utilizar el PET y la resonancia a consecuencias de difusión. La resonancia no es un estudio que nos va a permitir detectar el cáncer de cervix, pero sí es un estudio que se utiliza para la estadificación con una alta eficacia diagnóstica para diferenciar la enfermedad temprana de la enfermedad avanzada. También tiene muy buena eficacia diagnóstica para evaluar el tamaño tumoral, que como les dije antes, hoy está incluido dentro de la estadificación y es un factor pronóstico, diferenciando los tumores por diferentes tamaños, menores de 2 centímetros, de 2 a 4 y mayores a 4 centímetros. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hay una paciente fértil con un tumor menor a 2 centímetros, se puede considerar realizar la traquelectomía y preservar la fertilidad del útero. En esta paciente se va a sacar únicamente el cuello del útero y vamos a dejar el cuerpo del útero. Esa paciente puede ser mamá a futuro. Y por otro lado, es muy importante cuando los tumores son mayores a 4 centímetros porque son considerados localmente avanzados. Con respecto a la resonancia, podemos decir dónde está ubicado el tumor. Los tumores de cervix pueden ser endofíticos o exofíticos. Por lo general, las personas mayores tienen tumores endofíticos, mientras que las mujeres jóvenes suelen tener tumores exofíticos. ¿Cómo está el estroma fibroso de seguridad?
Esto es un anillo fibroso, que es una línea hipointensa que tiene que tener un espesor de 3 milímetros o más. Cuando está respetado se conoce con el signo de donut, y cuando está comprometido vamos a ver una disrupción de ese anillo hipointenso. Por otro lado, podemos decir cómo se extiende el tumor. Hay que valorar la extensión cefálica hacia el orificio cervical interno, la extensión caudal hacia la vagina y la extensión lateral hacia los parametrios. Y con esto tienen que saber, esto último, que la resonancia tiene un alto valor predictivo negativo con respecto al compromiso parametrial. O sea que si no vemos nada que está afectando al parametrio, es altamente probable que ese parametrio esté respetado. Ahora un poco en la parte más aburrida de lo que es oncología, que son los diferentes estadios. El estadio 1 en el cáncer de cervix está siempre confinado al útero. El estadio 1A, nosotros no vamos a tener ninguna injerencia porque no hay tumor macroscópico y por lo tanto la resonancia no aporta ningún dato. Sí tiene injerencia en el estadio 1B, donde vamos a ver un tumor de señal de intensidad por lo general intermedia. Ese estroma fibroso de seguridad nunca va a estar comprometido, pero a veces puede tener un pseudo compromiso por edema, porque en general estas pacientes vienen después de que se le realizó una biopsia. Entonces vamos a tener falsos positivos de un estadio mayor, pero por esa toma de biopsia. Nunca está comprometido el parametrio y tampoco está comprometida la vagina. Y acá de nuevo la disquisición del tamaño, menores a 2 centímetros, sumamente importante para darle la posibilidad de la traquelectomía, y los mayores de 4 centímetros porque son considerados localmente avanzados. Vamos a ver los ejemplos. Un pequeño tumor, secuencia T2 sagital, como en el corte axial el anillo fibroso de seguridad está totalmente respetado. Un tumor mayor a 2 centímetros, plano sagital, y en el plano axial, de nuevo, el anillo fibroso de seguridad respetado. Y un tumor mayor de 4 centímetros, estamos viendo cómo ocupa el canal cervical, y el anillo fibroso de seguridad completamente respetado. En este otro ejemplo también estamos viendo que hay una hipointensidad en el interior del canal cervical, y si hacemos un corte axial vemos que hay una señal de intensidad intermedia que produce una disrupción de la pared vaginal posterior, y en este caso sería un falso positivo de un estadio 2B, porque en esta paciente en realidad se había tomado una muestra de biopsia. Con respecto al estadio 2, el estadio 2A, ya hay extensión a los 2/3 superiores de las paredes de la vagina. Es sumamente importante que estas pacientes, cuando vienen con sospecha de cáncer de cervix o ya con el diagnóstico, siempre pónganle gel intravaginal, porque es la mejor manera de valorar las paredes de la vagina. Las paredes de la vagina en condiciones normales son hipointensas. Cuando están comprometidas, las vamos a ver hiperintensas. En el estadio 2A está comprometida la pared vaginal, pero nunca hay compromiso parametrial. De nuevo, entra en cuestión el tamaño del tumor, considerándose estadio 2A1 cuando es menor a 4 centímetros y estadio 2A2 cuando es mayor a 4 centímetros. Ya en el estadio 2B, acá empieza la enfermedad avanzada. Hay compromiso parametrial. Acá el estroma cervical, el estroma fibroso que veíamos va a estar comprometido, va a haber una disrupción de ese estroma. ¿Y cómo vamos a ver el compromiso parametrial? Va a depender del tipo de cáncer que estemos estudiando. Cuando el cáncer es endofítico, podemos ver que el parametrio se puede encontrar con nodularidad, irregularidad, abultamiento, puede haber alteración de los planos grasos o puede haber encarcelamiento de las estructuras vasculares periuterinas. Pero cuando el cáncer es exofítico o intravaginal, lo que vamos a ver es una disrupción de la pared vaginal. Ejemplos de estos: carcinoma de cervix, estadio 2A1 cuando es menor a 4 centímetros, estadio 2A2 cuando es mayor a 4 centímetros, y en los dos casos compromiso de las paredes vaginales en los 2/3 superiores. En este ejemplo, plano axial, estamos viendo un cáncer de cervix. Fíjense los parametrios cómo están completamente nodulillares. Este otro ejemplo, estamos viendo el cáncer de cervix y hay una franca disrupción del anillo fibroso de seguridad y una irregularidad parametrial del lado derecho. Un gran cáncer de cervix, cómo produce disrupción del anillo fibroso de seguridad en su sector lateral izquierdo y cómo está abultando hacia el parametrio. Y en este otro ejemplo estamos viendo un gran cáncer de cervix y cómo se extiende al parametrio y está rodeando a las pequeñas estructuras vasculares periuterinas.
En este otro ejemplo, el cáncer de cervix y una alteración de los planos grasos parametriales bilaterales. Para mí esta es la forma más difícil de diagnosticar porque no siempre esa alteración de los planos grasos parametriales es por compromiso tumoral, muchas veces se debe a una regurgitación linfática venosa por la presencia del tumor. Y en este otro ejemplo, cuando el cáncer es exofítico o intravaginal, nos tenemos que guiar por cómo se ve la pared vaginal. La pared vaginal en condiciones normales va a ser una línea hipointensa y fíjense en este sector lateral izquierdo donde está la línea verde, cómo se encuentra hiperintensa por el compromiso tumoral. El estadio 3, ya acá la extensión llega al tercio inferior de la vagina, en el 3A, de nuevo la pared vaginal, cuando está comprometida, va a ver hiperintensa. En el 3B, la extensión va a ser a la pared pelviana o al uréter. Consideramos que se encuentra comprometida la pared pelviana cuando se acerca a menos de 3 milímetros de los músculos, ya sea el obturador interno, el elevador del ano o el piriforme. En este caso también puede haber encarcelamiento de estructuras vasculares, pero ya estructuras vasculares mucho más importantes. Acá están encarcelados los vasos ilíacos. Y cuando se compromete el uréter, trae como consecuencia la hidronefrosis. Y como les dije al principio de todos, en la nueva clasificación FIGO del 2018, se incluye el compromiso ganglionar en esta categoría, considerándose a los ganglios pelvianos como estadio 3C1 y a los ganglios paraórticos como estadio 3C2. Fíjense, este gran cáncer de cervix, cómo se extiende en sentido inferior hasta comprometer las paredes vaginales en su tercio inferior. Y lo que están viendo que tiene en el interior de la luz vaginal es un taponaje porque esta paciente no paraba de sangrar. En este otro ejemplo estamos viendo un gran cáncer de cervix que se extiende más allá del contorno cervical y vemos una estructura noduliforme parametrial derecha y fíjense que en el plano coronal vemos que corresponde al compromiso del uréter derecho. La uroresonancia nos muestra la hidronefrosis que provoca ese compromiso ureteral. Y fíjense el tumor, cómo abomba hacia el parametrio derecho y cómo se encuentra muy cercano al músculo obturador interno en un caso de un cáncer de cervix estadio 3B. Este caso yo se los había mostrado antes, el cáncer de cervix, nodularidad parametrial bilateral, habíamos dicho que se trataba de un estadio 2B. Esto sería cierto si consideramos la clasificación vieja de FIGO, pero ahora, como se incluyen los ganglios, las adenomegalias, fíjense que tenemos un ganglio ilíaco externo, por lo tanto, ahora este estadio se considera un estadio 3C1. Este otro ejemplo también, un cáncer de cervix exofítico, comprometiendo la vagina, extendiéndose más allá de las paredes cervicales a los parametrios. Sin embargo, como tiene ganglios ilíacos externos comprometidos en forma bilateral, pasa de ser un estadio 2B a un estadio 3C1. En el estadio 4A ya hay compromiso de los órganos intrapelvianos, generalmente la vejiga o el recto. Cualquiera de los dos va a tener, en condiciones normales, la mucosa hipointensa, pero cuando está comprometida va a haber una disrupción de esa línea hipointensa. Podemos también ver engrosamientos o irregulares de las paredes asimétricos, masas ocupantes de espacio que protruyen hacia la luz de estas estructuras. Puede generar también fístulas. Y ojo con el edema bulloso, que es un falso positivo del compromiso de las paredes y que por lo general se produce como consecuencia de una ingurgitación linfático-venosa y que podemos llegar a hacer el diagnóstico de esto a través de la difusión y del contraste endovenoso. Y en el estadio 4B ya hay metástasis a distancia, lo más frecuente es que sean metástasis hepáticas, pulmonares y óseas, y recuerden que si vemos adenomegalias inguinales también se van a considerar metástasis a distancia. Para el estudio de las metástasis a distancia, como en cualquier otro tumor, podemos utilizar tanto la tomo, la reso como el PET-TC. Vamos a ver ejemplos de esto. Entonces tenemos dos pacientes diferentes con cáncer de cervix importantes. Fíjense en el primer ejemplo cómo hay una disrupción de la línea hipointensa que representa la pared posterior de la vejiga. En el segundo ejemplo también, pero mucho más chiquito, pero en este ejemplo hay mayor compromiso de la pared anterior del recto, estadios 4A.
Otros ejemplos, plano sagital y axial de la misma paciente, un gran tumor de cervix. Fíjense cómo compromete la pared posterior de la vejiga y cómo hay masas ocupantes de espacio que protruyen hacia la luz de la vejiga. Otro ejemplo de estadio 4A. Dos pacientes diferentes con cánceres de cervix. Fíjense cómo está fistulizando hacia la vejiga en los dos casos. Y en este ejemplo, donde vemos un gran cáncer de cervix también en el plano sagital, esta paciente ya tenía metástasis hepáticas, ganglio paraórtico izquierdo y una lesión ósea. Por lo tanto, esta paciente pasa a ser un estadio 4B. Un poco para que recuerden que en la resonancia tenemos las secuencias funcionales. La difusión nos sirve sobre todo para ver dónde hay tumores pequeños, tumores de menor a 1 centímetro de diámetro. La agresividad, siempre recordando que a menor valor de ADC, mayor agresividad del tumor. Aumenta la eficacia diagnóstica del método para valorar el compromiso parametrial, para poder hacer el diagnóstico y diferenciar con esa ingurgitación linfático-venosa que muchas veces trae aparejada la presencia del tumor. Para predecir respuesta al tratamiento, muchas veces se hacen estudios intratratamientos y si vemos que hay un aumento del valor de ADC, podemos decir que ese tumor está respondiendo bien al tratamiento. Y obviamente nos sirve para hacer el diagnóstico de recurrencia local y de implantes peritoneales. Vamos a ver un ejemplo, plano sagital, secuencia T2. La verdad que no nos llama demasiado la atención el cuello. Podemos verlo en el plano axial, tampoco, no podemos decir mucho si hay algo o no. Sin embargo, cuando hacemos la secuencia de difusión, vemos que esa mucosa restringe tanto en la difusión como en el mapa ADC, porque tenía un pequeño tumor menor a 1 centímetro de diámetro. Dos ejemplos diferentes de cánceres de cervix. Vemos secuencias T2 en el plano axial. Vemos cómo los dos restringen en la secuencia de difusión. Vemos cómo los dos restringen en el mapa ADC, sin embargo, el tumor de arriba tenía un valor de ADC mayor al tumor de abajo. ¿Esto qué significa? Que el de arriba es menos agresivo, a pesar de la morfología, que el de abajo. Plano sagital, secuencia T2, un tumor de cervix. Plano axial, vemos el tumor y vemos la alteración de los planos grasos parametriales a izquierda. Hacemos la secuencia de difusión y solo vemos que restringe el tumor, mientras que los parámetros se encuentran totalmente limpios, aumentando la eficacia diagnóstica del método. Lo que sí, siempre estén atentos a evaluar las estructuras ganglionares. En este caso, vemos que de esos 3 ganglios que restringían en la secuencia de difusión, solo uno restringía en el mapa ADC. Ese ganglio hay que estar atentos porque puede tener una micrometástasis. En este otro ejemplo, paciente ya operada, vagina distendida con gel intracavitario, tejido de señal de intensidad de partes blandas en secuencias T2. Vemos lo mismo en el plano axial, bien adherido a la pared lateral izquierda de la vagina. Fíjense cómo restringe la secuencia de difusión en el mapa ADC en un caso de recidiva local. También la perfusión nos sirve para localizar los tumores cervicales. Siempre tienen que acordarse que el tumor cervical realza mucho menos que el tejido normal. Permite predecir la respuesta al tratamiento y también ayuda a evaluar la recurrencia local. Si juntamos la secuencia de difusión, el T2 y la perfusión, el método tiene una eficacia diagnóstica del 100% para diagnosticar recurrencia local. Compromiso ganglionar, ¿cuáles son los ganglios que tenemos que ir a buscar? Los ganglios ilíacos externos y los ganglios ilíacos internos. Tenemos que ir a buscar los ganglios uterosacros o presacros, porque va por la cadena posterior hasta estos ganglios, y los ganglios supraclaviculares, que muchas veces están presentes y estos pacientes tienen el peor de los pronósticos. Y las vías secundarias, ya considerados ganglios metastásicos a distancia, que son los ilíacos primitivos, los paraórticos y los ganglios inguinales. Siempre recuerden de hacer secuencias que incluyan las regiones inguinales para ver que no estén comprometidos estos ganglios. Obviamente, de nuevo, ya lo habíamos visto ayer, que tanto la tomo como la rezo tienen una sensibilidad bastante baja para detectar estructuras ganglionares porque nos basamos en el tamaño de los ganglios con la posibilidad de tener falsos positivos y falsos negativos.
Siempre presten atención si los ganglios no tienen necrosis ganglionar con un realce en anillo periférico. Cuando vemos ganglios que realzan en forma periférica, tiene un valor predictivo positivo del 100% para malignidad. La morfología, los ganglios redondos que pierden su forma ovoidea son sospechosos. Los márgenes irregulares también son sospechosos y la pérdida del hilio ganglionar. Y siempre recuerden que contamos con la técnica de difusión para mejorar la eficacia diagnóstica del método. El PET tiene mayor sensibilidad, apenas un poco mayor de sensibilidad, pero sí importa mucho el valor predictivo positivo, que es muy elevado. ¿Y esto por qué lo recalco? Porque es la modalidad diagnóstica cuando los tumores son mayores a 4 centímetros o cuando el tumor tiene estadio avanzado localmente. Se va a pedir el PET. Si el PET es positivo, contraindica la cirugía. Ahora, si el PET es negativo, como tenemos la posibilidad de que haya falsos negativos por micrometástasis en la cirugía, se debe hacer la disección ganglionar para ver si hay o no compromiso de estos ganglios. Estamos viendo un plano sagital de un PET-TC con un tumor hipercaptante a nivel cervical. Fíjense que esta tomografía no nos dice demasiado, sin embargo, el PET a ese nivel nos mostraba una estructura ganglionar positiva y en este caso estaría contraindicada la cirugía y pasaría primero a la radioquimioterapia. Para evaluar la enfermedad a distancia, tanto la tomo, la rezo como el PET tienen eficacias diagnósticas similares. Lo que pasa es que el PET, como todos sabemos, es un estudio que nos muestra el cuerpo entero y sirve, como les dije antes, para enfermedad considerada localmente avanzada, tumores mayores a 4 centímetros o tumores que están por encima del estadio 2B. Falsos negativos del PET, micrometástasis ganglionares, ganglios menores a 5 milímetros, lesiones pulmonares menores a 6 milímetros, no le da la resolución del método para esas lesiones para decir que hipercapta o no. Lesiones hepáticas menores a 10 milímetros, lesiones encefálicas, porque el encéfalo capta mucho el FDG, y tumores de estirpe mucinosa. Con respecto a esto, podemos decir que para las lesiones pulmonares muchas veces es mejor la tomografía y para las lesiones hepáticas y encefálicas muchas veces es mejor la resonancia magnética. Y por otro lado, recuerden que podemos tener falsos positivos por procesos inflamatorios infecciosos. Un ejemplo de un cáncer de cervix localmente avanzado que hipercapta a la FDG y no hay ningún otro zona de hipercaptación metabólica en el resto del cuerpo, a diferencia de esta otra que sí tenía la hipercaptación metabólica y fíjense, el ganglio hipercaptante, entonces pasa a ser de enfermedad localmente avanzada a una enfermedad 3C1. Cáncer localmente avanzado y fíjense la gran cantidad de adenomegalias hipercaptantes, incluso una supraclavicular, obviamente que esta paciente tiene un mal pronóstico. Recurrencia. Cuanto antes hagamos el diagnóstico, mayor va a ser la supervivencia de esa paciente. Por lo que es la resonancia, lo que nosotros vamos a buscar son masas ocupantes de espacio, ya sea a nivel del parametrio, a nivel de la cúpula vaginal o a nivel de la pared pelviana. Y el diagnóstico diferencial tiene que ser con cambios post-tratamiento. Recuerden que estas pacientes o bien van a cirugía o bien van a radioterapia y cualquiera de los dos produce cambios locales. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer o bien resonancias seriadas y ver si lo que estamos viendo progresa o si se queda estable y regresa. Si progresa, obviamente pensamos en recurrencia. Si se queda estable o regresa, pensamos en cambios post-tratamientos. Pero también le podemos agregar la secuencia de difusión, que en el caso del tumor va a restringir, y podemos agregarle el perfusión o scan dinámico por postcontraste endovenoso, sabiendo que la recurrencia va a tener un realce precoz y si hacemos curvas de captación en el tiempo va a ser de tipo 3 o de lavado rápido. ¿Qué pasa con el PET? También nos puede servir para evaluar recurrencia. Vamos a ver masas ocupantes de espacio hipermetabólicas, es decir, que hipercaptan el FDG, pero recuerden que a veces podemos tener falsos positivos por procesos inflamatorios infecciosos. Vamos a ver ejemplos de esto. En este caso, una resonancia donde vemos una masa ocupante de espacio en la loge quirúrgica totalmente espiculada, sólida, con compromiso del uréter. Obviamente que acá no hace falta hacer ni PET, ni difusión, ni perfusión, porque ya por la morfología podemos saber que hay una recurrencia local.
Estos son dos ejemplos diferentes, plano axial secuencia T2, gel intravaginal en los dos pacientes. Estamos viendo tejido de señal de intensidad de partes blandas que ocupa la luz de la vagina. En el ejemplo de arriba no hay restricción en la secuencia de difusión. En el ejemplo de abajo sí presenta restricción hídrica. Fíjense en mapa ADC sin restricción y en el de abajo con restricción hídrica. Por lo tanto, podemos decir que estamos frente a cambios post-tratamiento en el ejemplo de arriba, frente a residual local en el ejemplo de abajo. Siempre presten atención a las estructuras ganglionares, en este caso ganglios ilíacos externos. Fíjense que restringen en la secuencia de difusión y presentan también restricción en el mapa ADC. Dos ejemplos en el PET. Tenemos tejidos de densidad de partes blandas a nivel de la loge quirúrgica. En el primer ejemplo estamos viendo que no hay hipercaptación, mientras que en el segundo ejemplo vemos que ese tejido hipercapta el material de radiotrasador. Por lo tanto, el de arriba corresponde a cambios post-tratamiento, mientras que el de abajo corresponde a recidiva local. Entonces, para terminar un poco con todo esto de la patología oncológica cervical, la estadificación clínica hoy por hoy incluye cualquier método por imágenes que se tenga al alcance. Esto va a depender de la accesibilidad del método que ustedes tengan, del costo y de la experiencia que tenga la persona que vaya a informar. Por eso, en la clasificación FIGO incluyen tanto resultados de tomografía, de resonancia o de PET. Los métodos por imágenes nos van a brindar información que no nos brinda la clasificación clínica. Nos va a brindar información sobre factores pronósticos como el tamaño y el compromiso de los ganglios. Y esto permite tomar mejores decisiones terapéuticas con respecto a esa paciente. Lo que ustedes se tienen que acordar es que para la estadificación locorregional lo mejor es la resonancia y recuerden siempre que tiene un alto valor predictivo negativo para valorar el compromiso parametrial. Para valorar el compromiso ganglionar, hoy por hoy, lo indicado sería realizar un PET-TC. Recuerden que tiene un alto valor predictivo positivo y por ende, si es positivo, está contraindicada la cirugía y que estaría indicado en tumores que son mayores a 4 centímetros o que son tumores avanzados, estadios mayores a 2B. Con respecto a la enfermedad a distancia, cualquier método nos puede servir, tomografía, resonancia o PET, pero el PET siempre tiene la ventaja de que es un estudio de cuerpo entero y eso siempre facilita la búsqueda de metástasis en cualquier lugar del organismo. Y para la recurrencia podemos servirnos tanto en lo que es la secuencia de difusión como del estudio PET-TC. Bueno, espero no haberlos mareado con tanta información con respecto al cáncer de cérvix. De nuevo les digo lo mismo que ayer, me pueden contactar a mi Instagram para cualquier duda que tengan.